parte número 2. Entonces vamos a ver ahora de Gálatas capítulo 4, del versículo, vamos a ir 21 hasta el final, hasta el versículo 31. Decime a los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre, pero el de la libre, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto a sus hijos está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos vosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a la luz, corrompe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de que tiene marido. Así que, hermanos, vosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, vamos a ver un poco del trasfondo histórico de acá, en estos dos audios. Voy a explicar un poco de acá el contexto de acá, de lo que está hablando Pablo, lo que más me da de tiempo. Y en el otro audio tercero voy a hablar un poco de la teología del pacto abrámico. Bueno, vamos. El trasfondo histórico de esto, los judíos que reclamaban ser ellos, amados, ellos reclamaban ser que eran hijos de Abraham, que era su fundador, o sea, el padre Abraham. Decían que ellos venían de ellos, que Dios había revelado a Abraham y teníamos a decir, eran hijos de ellos. En Mateo, acuérdese, Juan el Bautista, Mateo 3, versículo 9, le dice que a ellos que no presumieran de decirse de que venían de su padre Abraham, porque él decía que podía levantar hijos de las piedras, el Señor, lo mismo el Señor Jesucristo en Juan 8, versículo 31 al 44, fíjese cuando Cristo los confronta a estos fariseos que decían que venían de Abraham. Le dijo que si fueran de Abraham creerían en él, que si fuera su padre Abraham, pero ellos no creían en él, y le dijeron que su padre era Dios. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Que un solo padre le dijeron ellos tenemos, Dios mismo, y el Señor le dijo que si fuera su padre, ustedes me amarían, pero su padre es el diablo. Entonces fíjese como Cristo mismo le decía a ellos confiaban en su descendencia carnal. Yo nací de tal y soy por lo tanto tal cosa, o sea, pertenezco al hijo de pastor, entonces yo soy pastor. Yo nacía, no era por descendencia, era por una descendencia espiritual. La verdadera descendencia de Abraham no era carnal, sino que era espiritual, no biológica, y eso tenían que entender, debían a obedecer como lo hizo Abraham. Entonces acá empieza a hablar que Abraham tuvo, vamos a decir, dos hijos, uno de la esclava, que es Agar, e Ismael. Esto lo voy a ir explayándome en todos estos audios, este y el otro después. Uno venía de la esclavitud, o sea, la esclavitud humana, que nace de Agar e Ismael, y la otra era libre, que es la promesa, que después lo voy a explicar un poco mejor. Entonces, Pablo empieza a hablar de dos pactos ahí. Uno que era literal, que ya lo vamos a ver, y profética, pero Pablo va a mostrar algo alegórico después, que aparte de lo literal, que alegórico tenía un significado espiritual, para que puedan entender. No que se lo inventó, Pablo lo sacó de Isaías 54, no es que inventó un sermón ahí de su mente. Entonces Pablo saca de Isaías. Ya no me daría tiempo de hablar de las divisiones de Isaías, de los 66 capítulos que hay, pero en el capítulo 51 habla de que se refiere a Sara y Abraham, pero cuando él habla de acá, más adelante, que dice regocija, usted estéril, está hablando en su contexto de Isaías 51 hasta 54 acá, usa el lenguaje, vamos a decir, mostrando a Sara, porque Sara era la que no podía tener hijo, y Sara de una forma está representando, vamos a decir, o lo que hace Isaías, Pablo evocando a Isaías acá, está mostrando que se estaba refiriendo a Sara en el sentido espiritual, que ella era estéril, que no podía tener hijos. Bueno, eso es lo que Pablo está hablando un poquito acá. Es largo de explicar, pero lo que habla acá Pablo en su argumento, explicando los dos pactos, cuando habla el argumento alegórico de estas dos mujeres, representa dos pactos. Bueno, Agar, ¿qué es? En sencilla palabra, si no entiende nada, es esto. Agar representa al pacto de obra, o la ley
o la esclavitud, eso es Agar. Agar todo cuando ustedes nacen sin Cristo, eso es Agar. Cuando nosotros nacimos sin Cristo, ¿qué nacimos? En esclavitud, en pecado, eso es Agar. Hijos de la esclavitud, eso. Ahora, y ellos representaban eso, la Jerusalén actual, la terrenal. Ahora, ¿Sara qué es? Sara es la mujer libre. Sara es la mujer que representa el nuevo pacto. Sara representa a la gracia, a la Jerusalén celestial. Y su hijo Isaac también, aquellos que han sido regenerados, podríamos decir, según la promesa. Ahora yo voy a seguir ampliando. Pablo, entonces, ¿qué cita? Acá, ustedes ven que cita a Isaías 54:1, que se regocije la estéril que nunca ha dado hijo, que corrompan la alabanza. En ese sentido era Sara, que no podía tener hijos. Pero está nombrando Isaías 54:1, o sea, ¿qué nombra? La fecundidad, o sea, de Israel. O sea, está nombrando Pablo a Isaías. ¿Qué hace referencia? A dos mujeres, espero que se pueda entender. Una que es estéril y otra que es con hijos. Acá no es, vas a decir, Agar y Sara, si no está nombrando, hace referencia a los judíos acá. Acuérdense que ellos creían que eran salvos porque venían de Abraham. Pablo está nombrando, que yo en el tercer audio voy a nombrar el pacto abrámico dicotómico que había ahí. Entonces, ¿qué es esto? Se refiere a los judíos que estaban exiliados en Babilonia, estaban cautivos. Eso es lo que está haciendo, está relacionando su situación en el exilio porque Dios le manda un juicio a esta mujer estéril. Acuérdense que Israel representaba como la iglesia a la esposa de Dios, y por ser adúltera Dios la entrega, no es que la abandona a Dios. Lo que Dios hace, ¿te queréis ir por de otro lado? Dios la entrega, pero no la abandona. Es como el profeta, ¿se acuerda que le manda que se case con esa señora que adultera, pero después va y la compra? Y él piensa que la va a tener de justicia, pero ella se sujeta después por amor. Bueno, algo así, en su amor Dios hace eso, entrega, hace eso, y lo entrega. Y Dios le promete que de ahí iban a venir más, aunque esto es largo de explicar, aunque esto tiene un cumplimiento literal cuando vuelve Israel, no significa como el dispensacionalista que en el año 1048 volvieron todos. Tiene un cumplimiento, yo después le voy a explicar, literal, pero espiritual también. ¿Cómo es? En una parte, bueno, no me daría tiempo de explicarlo, en el tercer audio lo voy a explicar, pero en una parte se cumple cuando vuelven ellos a la tierra, o sea, cuando entran en Canaán. Todo eso tiene una parte espiritual, pero hay una parte física, pero una parte espiritual. Entonces eso es lo que está diciendo ahí. En la situación futura de los judíos iba a tener más hijos, pero no físicos. En la idea es que Israel o la iglesia, en el sentido, porque en el Antiguo Testamento era la iglesia, no me da tiempo de explicarlo, pero compuesta de judíos, pero sí iban a tener más hijos. ¿En el sentido cuándo? Cuando viniéramos nosotros, iban a tener más. Regocíjate. Si no entendieron nada de esto, dice Dios, yo los mando en cautiverio, ustedes van a ir, se van a reducir, así va a ser un remanente, pero le doy una promesa que van a volver. Se iba a cumplir la promesa literal, pero atrás había una promesa espiritual, iban a ser más. ¿Cómo más? Por el evangelio, cuando creyeran, en Pentecostés todos se iban a ampliar, iban a venir de todos lados y iban a haber más hijos. ¿Los hijos qué son? Son los hijos espirituales. O sea, cuando le predicamos a alguien, se va multiplicando la iglesia. La iglesia va teniendo hijos que provienen de que la simiente que es Cristo. Ese es el sentido espiritual. La mujer que tiene más hijos, en ese sentido Dios promete un pueblo más numeroso después del regreso que fue, no sé si se puede entender por los ruidos que hay, pero esta promesa tiene un cumplimiento literal y parcial en la restauración. Aunque ellos vuelven de cautiverio como fueron mandados por ser que Dios fueron desobedientes a Dios, ellos tienen un cumplimiento en la tierra prometida, pero el verdadero cumplimiento es un cumplimiento espiritual, el que es el crecimiento de la iglesia. Esos son los hijos, judíos y gentiles. Esos son los que creen en la promesa. Estos son los verdaderos descendientes espirituales. Ya lo vimos en Gálatas 3, versículos 27 al 29. La verdadera descendencia de Abraham, ¿cuál era? Aquellos que creen como Abraham. Esos son, no los que nacen según la carne. ¿La alegoría cuál es, Daniel? Bueno, es que tuvo dos hijos. ¿Cuál era? Ismael
e Isaac, Abraham, nacido de qué? De dos madres diferentes, Agar y Sara. Estos representaban los dos pactos, los dos Jerusalén. Agar, ya saben, representan al antiguo pacto y a su hijo, que nacen bajo la esclavitud. Esos son esclavos. ¿Y Sara qué? Es la mujer libre, que representa qué? Sara representa el nuevo pacto, a la promesa que Dios dio, que iba a venirle un hijo. Eso es la Jerusalén celestial, a la iglesia. Eso. Ahora, amado, no basta decir, ellos decían, bueno, nuestro padre es Abraham. Bueno, pero tanto Ismael como Isaac, ¿el padre quién era? Abraham. Entonces no basta decir, mi padre es Abraham. El asunto, el cuello de la cuestión es quién es tu madre. ¿Es Sara o es Agar? Porque ambos venían del mismo padre. Pero, entonces, la idea es esta. Los que venían de la promesa que Dios le había dado son aquellos que creen como Abraham y son los que son salvos. Y aquellos que son como Ismael son los que se esfuerzan en la carne, es una alegoría de por sus propias fuerzas querer ganar la salvación. Ese es, vamos a decir, el misterio, la alegoría atrás de la historia verdadera, porque es una historia verdadera. Y Pablo le está mostrando eso, le está mostrando a estas dos mujeres, estos dos pactos. Y Pablo dice la Jerusalén de arriba, ahí en Hebreos 12, versículo 18-24, no me da tiempo de leer. Pero Pablo hace una distinción de los dos pactos, lo vuelvo a decir si ustedes lo quieren leer, Hebreos 12, 18-24, cuando tengan tiempo, hace una distinción ahí el escritor, porque no habéis acercado a un monte palpable que ardía en fuego y oscuridad y tiniebla, y tempestad, y de sonido de trompeta, y una voz que hablaba, la voz que oía, y suplicaban que no hablara más. Tan espantoso era aquel espectáculo que hasta el mismo Moisés dijo, estoy aterrado y estoy temblando, decía Moisés. Bueno, ¿qué significa eso? Parafraseándolo ahí, aparte de ese hebreo, el texto que nombré, ¿qué está hablando? Nosotros los cristianos, amados, no estamos bajo más el sistema del monte de Sinaí, no estamos bajo la esclavitud, no estamos más bajo Agar, no somos hijos de Ismael, que estamos presos. ¿Ahora qué somos? Nosotros nos acercamos al monte de Sion, a la nueva Jerusalén. ¿Qué es la nueva Jerusalén? La Jerusalén celestial, podríamos decir, la Jerusalén de arriba, la que vio Juan en Apocalipsis 13, versículo 12, que dice, vi una Jerusalén descendiente del cielo. ¿Cómo puedo pertenecer a esta Jerusalén del cielo, Daniel? Bueno, debes nacer de nuevo. Nadie puede entrar al reino de Dios a menos que nazca de nuevo. No se trata de pertenecer a la Jerusalén, que muchos van allá y traen tierrita de Jerusalén y la tienen ahí y dicen, mirá, traje tierra de Jerusalén, pisé la tierra santa. Uy, qué bueno, qué bien, ¿por qué no orás por mí? No se trata, esa Jerusalén está muerta y delito y pecados, es una Jerusalén que proviene de Agar. Los judíos cuando dice echa afuera, amado, yo pensaba que querían que echar afuera a los gentiles, que eran perros. ¿Sabe quién le está diciendo? Echa afuera a ustedes mismos, le está diciendo el Señor. Son hijos del diablo ustedes. Si no creen como su padre Abraham, van a seguir siendo hijos pero carnales. ¿Sí? Es como un cristiano, un pastor tenga un hijo, y por más que sea hijo de él, sea carnal, se va al infierno, a menos que el hijo del pastor nazca en el espíritu. No sé si se puede entender el ejemplo que quiero dar. Bueno, el padre es el padre, solo que siempre, si no nace de nuevo, es lo mismo. Esa es la alegoría que está ahí, y Pablo está mostrando ahí. Somos hijos de Isaac, somos hijos de la promesa, nosotros somos nacidos. ¿Por qué estoy hijo de la promesa? Acuérdense porque Abraham estaba, imagínense que yo tenga 100 años, y Sara tenía su matriz seca como el desierto, y Abraham estaba muerto, o sea, muerto en todas sus partes estaba Abraham. Entonces, ¿cómo pueden llegar a tener algo? No había más esperanza. No, ¿qué había? Había que confiar en la promesa que Dios le había dado. Eso. Entonces la única forma era eso. Es ser como Isaac, nacido como resultado de la fe que tuvo Abraham en la promesa. Y eso son lo que somos nosotros. Abraham estaba como muerto. No tenía vida. Entonces es eso, nosotros representamos esa promesa, aquellos que nacemos de nuevo confiando en la promesa que Dios dijo, que todo aquel que crea en el Hijo que venga a Él no le echa afuera. Entonces es eso, debemos confiar en eso. Hay un trasfondo histórico, literal ahí,
que se volvieron a las naciones, pero tiene un propósito ahí, tiene una aplicación también, podríamos decir, para nosotros, como Pablo habla ahí. Pablo hace una aplicación, o sea, en el sentido personal para nosotros, o los Gálatas, dice, bueno, ustedes también nacieron pecadores, amados, todos, está así el asunto, no podemos escaparnos, pero ¿qué debemos hacer? Bueno, deben creer. Ahora, ¿qué pasa también? Dice en el versículo 29, ahí que no me da tiempo, que así, hermano, como somos hijos de la promesa, entonces a quien había nacido nos van a perseguir. A nosotros nos van a perseguir, como dice el versículo 29 ahí. ¿Por qué nos va a perseguir? Así, bueno, el asunto es así, que no me da tiempo de explicarlo. Cuando tenía 3 años, Isaac, en Génesis creo que 21:9, no estaba siendo destetado, este Ismael lo perseguía, se burlaba de él, se reía. Esa es la idea que Pablo saca ahí. Entonces, ¿qué sucede? Sara se enoja, le dice a Abraham, echa fuera a la esclava, le dice, se está burlando de mi hijo. Entonces, ¿qué sucede? Pero Abraham fue que le hizo caso a su mujer, no, Dios mismo le dijo, echa fuera a la esclava porque no le dará la promesa. Lo mismo nosotros, echen fuera todas esas ideas que tienen de confiar que ustedes que pueden ser salvos por buenas obras, incluso cuando son cristianos. Echen fuera a la esclava que le trae sus pensamientos y los quiere esclavizar. ¿Todavía sos así? ¿Seguís pecando? No se dejen esclavizar ahí. Tampoco esto es algo para que sigan pecando. Pero nosotros debemos confiar plenamente en Cristo y en el poder del Espíritu Santo que nos lleva de gloria en gloria. Entonces echar fuera a la esclava. Debemos confiar solamente. Ahora, esa palabra que me queda en estos 30 segundos, que somos hijos de la promesa, quiero explicarlo en estos 30 segundos que es importante. Esta expresión que significa, se interpreta que somos hijos que recibieron la promesa. No es así. Esto es importante. No somos hijos que recibimos la promesa, sino somos hijos que fuimos engendrados por el poder de la promesa. Esa es la idea. Después escúchenos bien. No somos hijos porque creímos en la promesa, sino porque la promesa de Dios, la palabra, nos dio vida a nosotros. Eso es importante de entender. La gloria sea para Dios siempre.